Con 6 minutos en toda la República Argentina. Bueno, desde aquí, desde nuestra columna internacional, permanentemente hemos estado contando todas las situaciones que se han ido dando en todo este conflicto que, digamos, apareció en octubre del año pasado. Ya casi se va a cumplir un año, ¿no? De ese fatídico sábado del 7 de octubre, que fue invadido Israel por grupos terroristas y murió muchísima gente, y otros tantos fueron secuestrados. Y esto ha ido moviéndose, teniendo escaladas y diversos ribetes este conflicto, Jorge, ¿no? Además, no solamente que murió, sino la forma, Sí, porque bueno, hubo de sí, todo. sí, sí, sí. Lamentablemente, describirlo ahora ya es redundante, pero hay que Sí. recordarlo. Incluso han habido dos personas que estuvieron secuestradas y que han vuelto a la Argentina, y han contado de primera mano todo lo que vivieron en el cautiverio y todo. Vamos a hablar ahora con el mayor Ronnie Kaplan, que es vocero del ejército de Israel. Lo tenemos en línea para poder charlar con él y que nos cuente cuál es la situación a esta hora, porque en los últimos días Israel también ha recibido una serie de ataques a través de drones y misiles y demás. Mayor, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Antonio y Jorge lo saludan. Hola Antonio, Jorge, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos cuáles son las últimas novedades en toda esta situación y cómo está Israel en este momento. Los últimos días, diría que la gravedad, es decir, el centro de gravedad de la guerra pasó desde el sur, de la Franja de Gaza, más hacia el norte, si bien es algo que venía desarrollándose en el norte ya hace muchos meses. Y en este momento estamos en una operación llamada se llama Flechas del Norte, cuyo objetivo es de forma determinante mover a Hezbollah hacia el norte del río Litani, de manera que 60.000 evacuados que tenemos en la frontera norte de Israel desde el día 8 de octubre del 2023 puedan regresar a sus casas. Ujú. Eso está deviniendo en un intercambio de fuego con Hezbollah. Desde la mañana ya varias docenas de cohetes, de misiles de Hezbollah han sido lanzados. La mañana de hoy, por primera vez en la historia, Hezbollah lanza un misil hacia la zona de Tel Aviv. Se trata de un misil tierra-tierra que fue interceptado por nuestros sistemas de defensa aérea. Y en eso estamos luchando con Hezbollah en este momento. Te diría que de forma mucho más intensa que con Hamas en Ujú. este mismo momento. Bien. Eh, Ronnie, estaba hoy reflexionando temprano a la mañana, porque decíamos y leíamos las quejas de distintos funcionarios del Líbano, de periodistas del Líbano y de gente. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros, quizás por desconocimiento o quizás porque sea una pregunta utópica, es: ¿pero por qué el Líbano, que es un país soberano, permite que Hezbollah exista en el sur? Y Hezbollah siendo un representante de Irán. Es una muy buena pregunta. Mira, efectivamente, como tú decís, no sé quién recuerda cuando estudiábamos en aquellos años ciencias políticas, decía Max Weber que el Estado es aquel que tiene el monopolio del uso de la fuerza Ujú. en su territorio. No sé si se recuerdan Sí, Sí, esa sí. frase. sí, sí. La realidad es que en la fuerza, en el Líbano, no es el Estado el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, porque hay zonas en el país que el ejército del Estado no puede ingresar. El ejército directamente no puede ingresar en la zona, o la policía no puede ingresar en la zona, y en muchos casos también los cascos azules de FINUL, que están allí en el sur del Líbano, tampoco pueden ingresar en ciertos campos de entrenamiento de Hezbollah, en ciertos poblados que están realmente liderados por Hezbollah y prácticamente... Entonces, lo que sucede, este tipo de cosas suceden a veces en estados que son casi estados fallidos, como es el caso del Líbano, y bueno, y efectivamente un Hezbollah que desde el año 2006, según la resolución 1701 de Naciones Unidas, no puede militarizar la zona del sur, porque eso fue lo que se quedó desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra del Líbano en el año 2006, hace caso omiso, sigue violando flagrantemente esta situación y nadie hace nada, básicamente, ¿verdad? O sea, la Claro. comunidad internacional no pone el grito del cielo para Ujú. que suceda algo con esto. Y yo les recuerdo que Israel se retiró
unilateralmente del Líbano, de una franja de seguridad que tenían en el Líbano en mayo del año 2000, y en ese momento el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, había dicho que Israel efectivamente se retiró a la línea azul, que es la línea internacionalmente aceptada del límite entre Israel y el Líbano. Y aún así, aún cuando Israel se retiró, Hezbollah encontró todo tipo de excusas para luchar contra Israel. Entonces es importante entender este contexto, es una excelente pregunta la que me hacen, porque es importante entender el contexto que Hezbollah está ahí, si bien es una fuerza política muy importante en el Líbano, pero está ahí porque es el brazo largo de Irán, en el límite mismo con Israel. Claro. No está ahí para defender al pueblo libanés, al revés, tiene de rehén al pueblo libanés. Y muestra las claras que en su doble identidad libanesa, chiita y iraní, está primando esa identidad iraní que tiene y chiita que tiene frente a la cuestión libanesa, porque si le interesase el pueblo del Líbano, no estaría haciendo lo que hace, que como te digo ha lanzado más de 9.000 cohetes del día 8 de octubre. 8 de octubre, sí. Fíjense, ¿no? El 7 de octubre te atacó Hamas y el 8 de octubre te atacó Hezbollah sin que vos lo hayas provocado. ¿Por qué te ataca? Porque son parte de un eje, de una coalición liderada por Irán. Ahora, estaba pensando que algo parecido, o salvando la distancia, está sucediendo en Europa. Hay países que tienen barrios a donde no pueden ingresar y donde solamente se realizan toda la cultura árabe. Eso está pasando y es una realidad hoy. Sí, sin conocer lo suficiente de mi lado, por lo menos no soy experto en la realidad europea, sí hay que tener en cuenta que Israel es la trinchera de Occidente. Israel es la primera línea de la lucha contra el terror aquí en el Medio Oriente, y si el terror rebasa la línea israelí, no cabe duda que esos fenómenos que tú hablabas son fenómenos que se van a fortalecer, y West is next, ¿no? O sea, el occidente o el oeste, Europa es el próximo en toda esta cuestión. Ni que hablar que ustedes me hablan de latitudes argentinas, donde ya sufrieron ataques de grupos terroristas como Hezbollah en el año 92, en el año 94, que fueron solicitados por su patrón, que es el patrón iraní. Ronnie, quería consultarle qué impresión ha causado el discurso que tuvo ayer el presidente argentino Javier Milei ante la Asamblea de las Naciones Unidas, condenando todo este tipo de situaciones y desenmascarando a veces la inacción que ha tenido Naciones Unidas ante todos estos temas, bueno, el trato de la mujer en ciertos lugares donde no tienen ningún tipo de derechos, bueno, una serie de cosas que enumeró ayer Javier Milei y se las dijo en la cara a todo el escenario internacional. Si bien todo lo que tiene que ver con política exterior no es algo que está manejado por nosotros, por la Fuerza de Defensa de Israel, sino por el Ministerio de Exteriores, por la Embajada de Israel en Argentina, no cabe duda de que el Estado argentino y su política exterior hoy en día es una política que es muy bien vista acá del lado israelí. El Estado argentino reconoció en el pasado la responsabilidad de Irán y de Hezbollah en los atentados que comentábamos antes, ha reconocido también o declarado a Hamas como una organización terrorista meses atrás. Estamos a 30 años justamente de aquel atentado a la Mutual AMIA en Pastar 633 del año 94. Sí. Nosotros nos sentimos en Argentina países hermanados, lo digo todavía como uruguayo y israelí, lo digo esto. Sí. Nos sentimos acá en Israel como países hermanados por un recorrido de cooperación y de amistad de más de 70 años y también por una historia de dolor en común. Hay una frase que se pronunció hace pocos días atrás, lo hizo Josep Borrell, que es el alto comisionado de la Unión Europea, acerca de la posibilidad de la guerra total. Desde el punto de vista de la visión del ejército de Israel, ¿lo están barajando, lo están analizando como una posibilidad? Nosotros no estamos buscando guerras, estamos buscando remover amenazas. Y la amenaza es una amenaza del grupo terrorista Hezbollah, cuyos poblados en el límite con Israel, en el límite internacional reconocido por todo el mundo, están muy cerquita de nuestros poblados. Entonces, un terrorista que esté, por ejemplo, en un poblado allí en el norte, en el sur del Líbano, le puede mirar el blanco del ojo al ciudadano israelí que está en el poblado en el norte de Israel. Y eso genera una situación en la cual nosotros no podemos vivir con un grupo terrorista que está del otro lado amenazando a nuestra población civil. Y todo lo que queremos es devolver a 60.000 personas, a 60.000 personas que, como te digo, niños que no están yendo a su colegio, mujeres, hombres, ancianos, etcétera, de 42 poblados distintos allí en el norte que no pueden estar en la zona.
No tenemos una intención de que haya una escalada regional en toda la zona. No, bajo ningún concepto tenemos una intención que esto lleve a una guerra mucho más amplia, pero sí que tenemos la obligación como Estado soberano de proveer seguridad a nuestra población ante amenazas externas, como haría cualquier Estado que también es juez y gendarme y que también le provee seguridad ante amenazas internas a su población. Ronnie, ¿existe la posibilidad de establecer como el cordón Filadelfia en el límite con Egipto, algo similar pero más amplio en el límite con el Líbano para hacer una franja de seguridad para ambas partes? Yo te recuerdo que Israel tuvo una franja de seguridad entre el año 1982 y el año 2000 que decidió salir de esa zona, de esa franja de seguridad, y lamentablemente quizás la realidad ahora se podría llegar casi a describir como una franja de seguridad inversa. O sea, que está dentro de Israel esa franja de seguridad, porque no hay gente viviendo allí. Yo serví durante muchos años como jefe de enlace con Naciones Unidas en el límite con Líbano. Conozco bien ese límite de prácticamente 79 kilómetros. De 79 kilómetros lo conozco profundamente, pero básicamente nos va a demorar años devolver esta situación. Devolver esta situación a como era, porque está todo absolutamente desolado allí en esa zona por ahora. Bien. Ronnie, le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. Con gusto, hasta luego. Adiós, hasta luego. Estábamos hablando con el mayor Ronnie Kaplan, que es el vocero del Ejército de Israel para América Latina.